Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Llegamos al jueves 17 de enero y tal como les habíamos dicho, este día vamos a estar hablando de aquella patología que con mayor frecuencia lleva al quirófano al paciente, son las apendicitis. Estaremos aprendiendo signos, síntomas, todos los diagnósticos diferenciales con nuestros invitados, tanto en niños y en adultos. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan hoy. La apendicitis es una inflamación del apéndice que es una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen y al parecer no tiene ningún propósito específico. Los signos y síntomas pueden comprender dolor repentino que comienza en el lado derecho del estómago y también alrededor del ombligo, y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha. Este empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos, náuseas y vómito y pérdida del apetito. El lugar donde se siente dolor puede variar dependiendo de tu edad y la posición del apéndice. Durante el embarazo, el dolor pareciera prevenir de la parte superior del abdomen porque se encuentra más alto durante esta etapa. Muchas veces un dolor abdominal puede ser confundido con una apendicitis y nos preocupamos al no saber qué podemos tener. Por eso, ahora nuestros especialistas te despejarán todas las dudas sobre este tema. Muy bien, ¿con quiénes vamos a estar conversando el día de hoy? Bueno, cuando hay un dolor abdominal definitivamente no se consulta de una vez con un cirujano, siempre consultamos con un médico general o en su efecto obviamente con un internista. Así que este día nos acompaña especialista en medicina interna, el doctor Francisco Alberto Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Francisco? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo van esos bebés? Bien, creciendo. Creciendo. Mucho. Muy bien. Bueno, también nos acompaña colega y amiga muy querida, la doctora Margarita Chica, cirujana general. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, gracias, Elisa. Gracias por invitarme. Y tenemos años de no verlo, pero tengo el gusto acá de presentarles por primera vez. Nos acompaña el doctor Harold Fajardo, también es cirujano pediatra. ¿Estamos? Bienvenido. Así es. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y por supuesto, pues contento de poder compartir un tema muy interesante en toda la población. Excelente, gracias Harold, de verdad un gusto para nosotros tenerlos acá a los tres, ¿verdad? Veamos, hablemos un poquito cuando un dolor abdominal se presenta, cuáles son aquellos síntomas que podemos tener que lo que catalogamos médicamente hablando como un abdomen agudo, y para que vayamos empezando a hacer el descarte de qué es lo que se tiene que evaluar por todas las patologías que pueden estar involucradas. Bueno, el dolor abdominal es una de las patologías de mayor motivo de consulta en la emergencia de nuestros hospitales. Casi siempre quien recibe al médico es al paciente, perdón, es el área de medicina interna. Y pues de entrada hay que hacer diagnóstico diferencial. Es bien importante en estos pacientes llevar una correlación apropiada de los antecedentes, de la edad del paciente y de la forma en que se ha ido manifestando el dolor para poder diferenciar entre muchas patologías que pueden dar, entre ellas la apendicitis aguda. Como ya vamos a mencionar, el dolor abdominal al principio tiende a ser un poco más vago, tiende a ser poco localizado de acuerdo a las inervaciones que tiene el abdomen, y hasta que ya tiene cierto tiempo de evolución podemos ir definiendo qué patología en específico probablemente sea la causa del dolor. Pero esto es bien importante que lo haga un médico. Esto es importante que no permitamos que el paciente se automedique, aun y cuando ya tenga antecedentes de dolor abdominal, porque de ahí es de cuando vienen las complicaciones. Pacientes que se trataron antes de llegar al hospital para evitar pasar por la consulta médica, para evitar quizás esperar en un consultorio o en un área de emergencias, pero esas horas de espera implican complicaciones, implica un abordaje más difícil y probablemente un desenlace que no sea el esperado. Definitivamente, en especial aquellos pacientes, como dice Francisco, que ya tienen antecedentes de dolores abdominales que pueden ser mal llamados o incluso mal diagnosticados también, como la famosa colitis, colon irritable, que la gente se va acostumbrando, sí, me duele y tomo esta pastillita, tomo otra, la automedicación. Ya sabemos que esa nos puede llevar realmente a complicaciones serias. Hablemos un poquito del cuadro clínico típico
de una apendicitis, Margarita, de cómo se inicia el dolor y de cómo van los síntomas en el adulto, y luego pues aquí Harold que nos vaya ampliando las distintas variantes que se pueden presentar en los niños. Usualmente el dolor abdominal empieza difuso, es un malestar general acompañado usualmente de falta de apetito. Eso es uno de los síntomas como más importantes. Posteriormente, el dolor ya no es en todo el abdomen, sino que se va localizando poco a poco en la región inferior derecha. Y el paciente claramente dice, mire, es un dolor que me empezó en todo el estómago, pero ahora ya solo me duele el lado derecho. Es un dolor que a veces aumenta cuando uno tose, cuando uno mueve la pierna derecha, dependiendo de la posición que tenga el apéndice adentro del abdomen. Porque hay varias posiciones de acuerdo a la genética y la anatomía de cada quien. Y en algunas ocasiones el dolor genera fiebre no muy alta, febrícula. En algunos casos también puede dar vómitos o náuseas, pero principalmente es un dolor no específico, generalizado, que después se localiza en la parte inferior derecha del abdomen. Estamos hablando de febrícula, que las abuelitas le llamaban calentura de pollo. Calentura de pollo, no más de 38, no más de en 38. Las primeras 24 horas. Si ya pasamos de las 24 horas, los síntomas van ya siendo más específicos, el dolor incrementa, es un dolor tipo cólico y podemos tener fiebre más intensa, entonces arriba de 38, ¿verdad? Entonces es un cuadro que es importante consultar en las primeras 24 horas, porque los chances de complicación son menores, es una cirugía hasta cierto punto no tan complicada y el chance de que la persona salga bien es bastante alto. Mientras más va pasando el tiempo, van habiendo complicaciones y entonces sí podemos tener cuadros bastante severos por una apendicitis que se nos complicó. Muy bien, no sé en quiénes es más bizarro y difícil hacer el diagnóstico, en los adultos por una razón o en los niños por otra, porque realmente los adultos porque se automedican, porque ahí andan, porque no, tengo que trabajar, no, ahorita no voy a parar, o sea, de alguna manera siguen, pero los niños definitivamente porque son hasta más valientes, ¿no, Harold? O sea, aguantan más, hasta que ya no dan, es que se quejan, ¿sí? Sí, así es, no, realmente en pediatría hay una pequeña variante y es que usualmente el niño no nos va a decir, niño de 1 año, me duele aquí, tuve vómitos, sino que la pericia del médico pues debe ser tratar de discernir realmente si el cuadro corresponde a un proceso apendicular. Y para esto pues juegan un papel muy importante las madres y los padres, ¿verdad? Y es por ello que es muy, muy importante que no mientan a la hora de decir la historia, porque a veces dicen, no le he dado nada y ya les han dado un analgésico u otra cosa que complica más las cosas. Y como decía la doctora, ¿verdad? La probabilidad de que se complique es mayor entre más tiempo sea, y es por ello que hay que consultar a tiempo con un médico para que le haga realmente la evaluación correcta. A ver, hablemos un poquito del cuadro clínico en los niños, especialmente qué otras variantes puede tener, además de la que mencionaste. En ellos generalmente sí se comienza con fiebre o sencillamente pueden ser otros síntomas. Pues en pediatría llamamos a la apendicitis la gran simuladora. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier dolor abdominal, apendicitis, o cualquier cuadro que pareciera apendicitis, ser otra cosa. Pero ¿cuál es el cuadro usual? Dolor abdominal. Siempre inicia así, como lo mencionó la doctora, ¿verdad? Periumbilical, luego migra hacia la zona inferior derecha, se acompaña en algunas ocasiones de febrículas, lo que hablábamos, una fiebre de leve intensidad, vómitos, pérdida del apetito o solo náuseas. Pero curiosamente hay casos en los que solo tenemos el dolor y lo demás pues se va dando a medida que se va complicando. Conclusión, ¿Puede pues, presentarse diarrea, Harold? Pregunta. Sí, por supuesto que sí, pero aquí hay un dato muy curioso. Cuando tenemos diarrea, casi siempre el cuadro se nos ha complicado. Ya estamos hablando de un proceso que se ha perforado, que ya tiene por lo menos más de 15 horas de evolución. Entonces hay que evitar eso, porque entre más tiempo, más complejo y más complicaciones. Muy bien, eso es interesante definitivamente. Si ya tiene diarrea, al menos en pediatría, ¿en los adultos también igual aplica igual? Lo que pasa es que el líquido que sale de la perforación del apéndice es un líquido con materia fecal muy irritante. Hace pus y eso irrita todo el intestino y hace que el intestino se mueva más rápido y por eso produce la diarrea.
Y obviamente en este momento que sucede esto hay un incremento, un pico en la fiebre altísimo. Exactamente. Así es. Y el deterioro, claro, está del paciente, que me Exacto. imagino que el dolor, bueno, o es cierto aquello que dicen, no, cuando se reventó dejó de doler. Depende, porque a veces cuando es un alivio momentáneo, porque la presión que tiene el apéndice por la obstrucción al perforarse se alivia momentáneamente, pero después todo ese líquido que está goteando a través del hoyito que se haya hecho empieza a irritar todos los tejidos circundantes. El peritoneo, que es la bolsa que envuelve todos los intestinos en sí, y entonces es un dolor mucho más intenso, que el paciente ya no puede ni caminar, hay diarrea, la fiebre aumenta, y entonces ahí es donde salen corriendo al hospital, porque ya se automedicaron antes. Entonces puede haber una disminución momentánea del dolor al perforarse, pero después el dolor es más intenso y acompañado de muchos más síntomas. Muy bien, a ver Francisco, entonces cuando una persona inicia dolor abdominal, obviamente lo primero es consultar antes de medicarse, pero si llega a una emergencia con un cuadro que no grita, que definitivamente es quirúrgico, ¿cuáles son las evaluaciones que el médico de emergencia tiene que hacer? Por excelencia, el diagnóstico de apendicitis aguda es clínico. A pesar de los avances que tenemos en estudios de laboratorio, estudios de imagen, es clínico de acuerdo a la evolución. Ahora, este cuadro que hemos mencionado varía, no en todo se presenta igual, y ahí es donde vemos los cuadros atípicos. Y es bien importante, tanto en niños como en ya pacientes de avanzada edad, el cuadro tiende a ser un poco diferente, y no digamos en las embarazadas, que por anatomía varía la posición del apéndice. Pero también es importante en los pacientes que toman medicamentos de base, por ejemplo analgésicos, antiinflamatorios, que van a entorpecer la evolución natural del cuadro del apendicitis. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico de emergencia es tomar una historia clínica detallada y pedirle al paciente que le hable con sinceridad y le comente si ha tomado o no algún tipo de medicamento. A veces vemos a los pacientes que llegan ya con cierto tiempo de evolución, porque como ya mencionamos, por la forma en que inicia el cuadro, pensaron que era gastritis, se trataron. Se medicaron. Pensaron que era colitis, se medicaron. Pensaron que era una infección urinaria, se medicaron. Pensaron que era una diarrea que iba a empezar y la quisieron cortar y también se medicaron. Entonces, todo eso tiene que ver el clínico para determinar qué exámenes van a complementar, nos van a descartar las patologías que mencionaremos después y pues van a limpiar el panorama para que nos apoyemos en el colega cirujano y tratar al paciente. Excelente. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Sí, duele, da fiebre, vómito y duele en la parte abdominal. Sí, es un dolor fuerte que agarra aquí en la parte derecha, de aquí del estómago, bueno, abajo del estómago. Sí, es serio esos dolores. Dolores que agarran aquí a este lado y después agarra fiebre, porque a mí ya me operaron de eso. Eso he escuchado, que el dolor es, o sea, nunca para, es incesante. He escuchado que da bastante dolor en la parte donde es el apéndice y también como que se inflama. Se inflama el apéndice y eso es lo que causa que la persona se sienta mal o vaya al médico, no sé. Pues el dolor en el lado derecho, y si es demasiado grave, como que no pueden ni moverse las personas del dolor. Muchísimas gracias a todas las personas que responden al sondeo. Me encanta escuchar sus respuestas, definitivamente muchas muy bien orientadas. De verdad que ya estamos logrando el objetivo de que cada vez pues, la población está más educada. Vamos a ver, Harold, ¿por qué se da la apendicitis? Es lo que todo el mundo se pregunta, ¿por qué? Así es, ¿verdad? Me traí un chicle, me comí la naranja con semillas, ¿qué pasó? Correcto, hay varios mitos realmente. Sin embargo, la literatura reporta que actualmente no hay una etiología específica, es multifactorial. Sin embargo, como bien mencionaron los colegas, el apéndice es una colita, como que es un guante, un dedo de un guante que está justamente en la fosa ilíaca derecha que conecta al colon. Entonces esto tiene un orificio de entrada, pero no uno de salida.
Entonces, si llega un cuerpo extraño, el famoso chicle, que realmente no es el chicle, ¿verdad? Sino que parásitos, semillas, si eso se llega a alojar ahí y lo tapa, ¿qué sucede? Se empieza a inflamar porque no tiene orificio de salida, a inflamar, inflamar, inflamar hasta que revienta. Y ese es el grave problema. ¿Qué otras cosas pueden suceder? Y que es una de las causas en pediatría, la hiperplasia de las placas de Peyer. ¿Qué es eso? Pues prácticamente tejido linfoide. Crece, obstruye y produce el problema. Al final, entonces, ¿cuál es el problema? Que se obstruye la luz apendicular, independientemente de la causa que ésta lo genere. Cualquier cosa que lo obstruya, así pueden ser también los llamados fecalitos, ¿verdad? La gente pregunta qué son los fecalitos. Exacto, los fecalitos pues obviamente es material fecal que se ha indurado en esa zona y que al final tiene la capacidad de obstruir esa entrada. Y eso es lo que produce la inflamación y al final produce toda la cadena de problemas que nos da la apendicitis. Muy bien, bueno, ya dijimos entonces que el diagnóstico es eminentemente clínico, que nos podemos apoyar en una ultrasonografía, como ya mencionó el doctor, pero al final el diagnóstico medio vez se haya hecho el descarte con todas las demás patologías, pues ya se llama el cirujano, en su caso cirujano de adultos, cirujano pediatra, para que digan ellos sí, vamos o no vamos. Abordaje, Margarita. Ya media vez decidiste que sí es quirúrgico. Una vez se decide tratar al paciente en el quirófano, hay dos tipos de abordaje. El abordaje abierto o convencional, que era como tratábamos antes de la laparoscopía esa enfermedad, que tiene diferentes abordajes de que depende de la técnica que el cirujano maneje mejor y de si está complicada o no. Si no está complicada, es una incisión en el cuadrante inferior derecho del abdomen y a través de ahí accesamos al apéndice. Si está complicada o tenemos duda diagnóstica, por ejemplo, que no estamos tan seguros que es apendicitis, abordamos abajo del ombligo en la línea media. Pero si es complicada, sí abordamos por esa vía abierta. Ahora, con la laparoscopía, aún las complicadas las podemos abordar por esa manera quirúrgica. Y bueno, aquí tenemos unas láminas. Lo que decíamos, el apéndice es ese gusanito que se ve al final del intestino grueso. Entonces está bastante cerca del intestino delgado y eso nos puede dar un diagnóstico diferencial si tenemos alguna patología que haya que operar en el intestino delgado. Esos son los abordajes que teníamos cuando se decide hacerlo de manera convencional o abierta, y la línea verde es el abordaje ideal cuando pensamos que está complicada. Así es como sale el apéndice, a través de los músculos, de la piel, de la grasa, que la extraemos y la cortamos ya afuera del cuerpo. Ahí se ve un acto quirúrgico donde está saliendo el apéndice inflamada. Esta ya cambia un montón, que es la parte laparoscópica. El abordaje es a través de heridas sumamente pequeñas, de 1 centímetro. Como si fuera la quemadura de un cigarrillo. Exactamente. Y la mayor se hace en el ombligo, casi no se nota. Entonces, a través de esos 3 puntitos llegamos al cuadrante inferior derecho del abdomen, que es donde usualmente se encuentra el apéndice, en la localización anatómica. Ahí están los 3 puntitos donde se meten esos aparatos que se llaman trócares. La gente le dice por láser porque realmente son heridas chiquitas, pero esos son unos tubos que nos permiten introducir a través de ellos instrumento quirúrgico adecuado, que son las mismas pinzas, solo que mucho más largas. Te voy a interrumpir. De ahora en adelante, la gente que está en casita ya no va a decir láser, es videolaparoscopía. El láser es completamente otra cosa. No tiene nada que ver con la laparoscopía. Perdón que te interrumpí, pero me interesa que vayamos cambiando ese concepto. Exacto. Entonces, nosotros estamos, ambos cirujanos, siempre se hace en equipo, porque un cirujano manipula la cámara y el cirujano principal, el que está operando, manipula las pinzas con las que está haciendo la disección y luego corta. Ahí lo que estamos viendo es un apéndice sumamente inflamada. En la anterior, así se ve el apéndice dentro del cuerpo. Se toma con una pinza, como se veía en la lámina anterior, y con una tijera, después de haber grapado o clipado los extremos, se corta en medio y se extrae a través de una bolsita para disminuir la contaminación adentro del abdomen. Ahí están los clips. El de arriba es la pieza que se manda al patólogo y los 2 de abajo quedan en la base del intestino para garantizar que eso no se va a abrir y que podemos dar de alta al paciente. Y ese ya es el apéndice, separada del cuerpo para mandar la patología.
Muy bien. ¿Cuánto mide el apéndice no inflamado aproximadamente, Harold? Pues depende, ¿verdad? Eso va a variar también, depende de la edad del paciente. Tanto que pues es una de las variantes que tenemos como con los cirujanos de adultos. Por eso yo no opero un adulto porque he visto un par y son apéndices mucho más grandes. Entonces eso nos complica aún para hacer la videolaparoscopía. Pues nosotros usualmente lo que hacemos es electrocoagulamos, pero yo me pregunto, ¿y si lo hago a un adulto? ¿Se va a romper eso? Entonces, para evitar esas complicaciones, ¿qué nos toca? Pues, si es niño, cirujano pediatra; si es adulto, cirujano de adultos. Para no equivocarnos con el tipo de pacientes, porque aún los diagnósticos diferenciales pues, nos pueden variar. Y como mencionaron, el diagnóstico es clínico. Zapatero a sus zapatos, se llama. Correcto. Exactamente. Eso es muy correcto. ¿Y de qué edad, hasta qué edad te vas a atrever? ¿Hasta qué edad es niño? Pues realmente nosotros como cirujanos pediatras estamos autorizados, por decirlo así, hasta los 18 años. Pero, curiosamente, hoy en día pues vemos una persona de 12, 14 años, parece un adulto. Sí, por eso mismo te preguntaba. ¿Qué nos toca hacer? La situación ha cambiado un poco, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos entonces? Apoyarnos con un cirujano de adultos. Como bien lo comentábamos antes. Híjole, yo tenía una paciente de 14 años, me dice, puede parecer una niña por otros problemas, o uno de 12 años parecer un adulto. Entonces, al final, pues, ¿cuál es la labor de nosotros como colegas? El paciente, apoyarnos para que el paciente salga bien, que esa es la intención al final, ¿verdad? Como buenos médicos. Bueno, a ver, recapitulando un poquito, la videolaparoscopía entonces es el medio por donde vamos a accesar siempre y cuando no sospechemos que hay complicación. ¿Estoy en lo correcto, Margarita? Aún con complicación. De hecho, el lente de la cámara nos permite abordar todo el abdomen. Tenemos mayor visibilidad que en la técnica que se usaba antes de la laparoscopía. Ahora, si vemos que es un problema no de apéndice o que realmente necesitamos un abordaje más amplio para corregir el problema, la convertimos. En ese momento, luego de haber hecho el diagnóstico con el lente, decidimos, bueno, sí, la puedo quitar laparoscópica, no hay ningún problema, la vamos a través de esos trócares, o decimos, no, realmente no es apéndice, se perforó el intestino, hay que resecar, mejor nos vamos por la vía convencional. O hay que ir a revisarse el intestino porque hay material en Incluso se calidad. puede revisar el intestino laparoscópicamente, o sea, con las pinzas se permite ir moviendo las asas y verlas para ver si hay alguna otra complicación o no. Usualmente, bueno, ya hace 8 años que no hago abiertas. O sea, la mayor parte de problemas se puede resolver vía laparoscópica. Vía laparoscópica, muy bien. Entonces, ¿existe contraindicación absoluta, alguna contraindicación absoluta para hacer un abordaje de apendicitis por videolaparoscopía o no? Pues no, la gran mayoría son relativas. ¿Por qué? Porque si tiene un problema ya de base, hay que corregirlo. Pero de ahí, por ejemplo, si me dice, no, es aún para operar tumores, para operar otro tipo de cosas, no hay contraindicación absoluta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar bien a nuestro paciente. Al final, pues como bien mencionó la doctora, ¿verdad? Puede ser que yo inicie la cirugía por videolaparoscopía, pero según lo que yo encuentre, puedo terminar convirtiéndola. Al decir convirtiéndola significa hacer la herida convencional y por ahí pues hacer todo el tratamiento quirúrgico que el paciente necesite. Pero usualmente hoy por hoy la laparoscopía soluciona el 90% de los problemas, más en este caso de apendicitis. Que dicho sea de paso, la herida convencional sería en estos momentos de que vamos a convertir, ya no serían las que son lateral derecha, sino que siempre la línea media, o podría convertirse a una de las que eran de ladito. Dependiendo de lo que encontremos. Por ejemplo, existe la laparoscópica asistida, que hacemos varias partes del proceso de la cirugía laparoscópica y para extraer la pieza hacemos una herida pequeñita. Depende de lo que tengamos que sacar o lo que tengamos que ver. Por ejemplo, si todo está localizado en la fosa ilíaca en el cuadrante inferior derecho y técnicamente es posible por una herida pequeña en el cuadrante inferior derecho, se hace de esa manera. Si la pieza que vamos a sacar es demasiado grande, se hace una heridita abajo del ombligo para poder sacarla de mejor manera. Muy bien, yo sí tengo una contraindicación absoluta para la videolaparoscopía si el cirujano no puede, no está entrenado para hacerlo. Sí. Esa sería la única contraindicación. Bueno, ahora bien, complicaciones de las apendicitis, más bien dicho de las apendicectomías, sea cual sea el abordaje. Sí, realmente, obviamente, ¿verdad? Es un procedimiento quirúrgico que requiere una buena evaluación, que requiere anestesia general y las complicaciones pueden derivar de cualquiera de estas cosas. Ejemplo, paciente que tuviese un problema de otras cosas, de hipertensión,
de hemofilia, de problemas en la sangre, eso nos puede complicar si no lo evaluamos bien. Problemas anestésicos, yo no puedo predecir qué pacientes van a tener reacciones alérgicas a los medicamentos. Y propios del procedimiento, pues reinfecciones, podría haber dehiscencia de la herida, en otros casos, pues las famosas bridas o adherencias, que son cuando las asas intestinales se pegan unas con otras, lo cual el problema es que no podemos nosotros predecir quiénes hacen esto. Y es por ello que siempre es bueno acudir a los controles para poder verificar que todo haya salido de la mejor forma posible. Excelente. ¿Tiempo de recuperación antes de irme a pausa, Margarita? Si es laparoscópico el abordaje, 15 días. Si es convencional, un mes. Un mes. Por lo tanto, reducimos un mes de incapacidad, ya sea escolar o laboral también. Exacto. Excelente. Bueno, ¿qué les parece si vamos y escuchamos al doctor Guillermo Barahona, infectólogo pediatra? Nos apoya con la prevención de las infecciones post-apendicectomía. Veamos. Muy buen día, amigos de Salud TV. Mi nombre es Guillermo Barahona, soy infectólogo pediatra y en esta oportunidad vamos a platicar un poco acerca de la apendicitis y sus complicaciones. La apendicitis, como le dice el nombre, es la inflamación de una estructura tubular que se encuentra en el intestino grueso y a esto se le llama la inflamación apendicitis. Tiene muchas causas, puede ser desde las causas mecánicas obstructivas, que es lo más común, que se vaya un fecalito, que no es otra cosa que pupú, que inflama el apéndice y eso cursa el cuadro característico del dolor abdominal, los vómitos, la fiebre. Otra causa puede ser las semillas, personas que se les gusta tragar las semillas también pueden obstruir el apéndice porque es una estructura muy delgada. Y la otra causa son parasitarias. Todavía en nuestro país, ahí el Hospital Blue nos llegan casos aún de parásitos que obstruyen el apéndice y pues hay que removerlo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque hay que consultar tempranamente ante cualquier dolor abdominal sugestivo de la enfermedad porque se parece a otras causas como el dengue, pues se parece a la fiebre tifoidea. Entonces es muy importante que el médico toque la panza. Una vez diagnosticada la enfermedad, también es importante una intervención quirúrgica pronta porque una parte son los antibióticos, pero el cuadro se soluciona operando. Posteriormente que su cirujano haya intervenido pues en este caso a los niños o a un familiar adulto, es el cuidado de la herida, porque la herida es muy importante que no la cuiden en casa, sino que a la unidad de salud, ya sea por ejemplo con su médico de cabecera, porque tiene que ser una técnica limpia, ya sea con solución salina, dependiendo de las características de la herida. El retiro de puntos oportunos, porque también pueden existir complicaciones postquirúrgicas, sobre todo en la piel y tejidos blandos. Y también dependiendo del tipo de apéndice, si ha sido perforado o no, porque eso puede suceder, es el cuidado de la herida que tienen que tomar en cuenta. Y a tomar en cuenta como consejo siempre la consulta oportuna, y eso es de las cosas que en el programa siempre se recalcan, que ante cualquier duda, cualquier dolor, cualquier fiebre que no tenga explicación, acudir a un médico, porque en estos cuadros, especialmente los quirúrgicos, puede representar la vida o la muerte. Así que me despido de ustedes, amigos, para Salud TV. Soy Guillermo Barahona, infectólogo pediatra. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día aprendiendo sobre apendicitis, que dicho sea de caso, hoy por hoy no existe ningún otro tratamiento que no sea la cirugía para la apendicitis. Vamos a aprovechar este bloque para responder sus preguntas. Veamos las primeras de ellas. Nos dice Lisette, buenas tardes, quiero hacer una consulta. A mí me pega dolor en la parte derecha abajo del estómago cuando hago fuerza y si estoy acostada y me levanto de un solo. Quisiera saber si esto podría ser síntomas de apendicitis. Muchas gracias, Lisette. Vamos a ver, Francisco, ¿qué le parece la pregunta de la amiga? Lo que pasa es que hay que también saber cuánto tiempo tiene, exacto. Si tiene 12 horas, 6 horas, 8 horas, tal vez, pero si es algo que ya tiene días, semanas de tenerlo, muy difícilmente va a ser eso. O sea, es parte del diagnóstico diferencial. Ahí hay un montón de cosas, desde piel, músculos, tejidos, ligamentos, la parte propia del abdomen. Está muy cerca de la zona ginecológica, ovarios, anexos, vía urinaria. Incluso el colon, el mismo intestino, el colon ascendente. Exacto, ¿verdad? también. Entonces,
por eso es bien importante la evolución del cuadro clínico, seguirlo y tratar con ello de diagnosticar, porque no solo apéndice duele en esa área. Exacto. Por eso esto es, la medicina es un arte y es una ciencia, porque de la experiencia y de los casos y de lo que hemos aprendido con el día a día, podemos afinar cuándo es, cuándo no y cuándo hay que ir a cirugía. Y darle el manejo adecuado. Gracias, Lizeth, por escribir. Ya escuchó, si realmente tiene poco tiempo, pocas horas, pues podría caber la posibilidad, pero si realmente ya tiene varios días, pues habría que buscarle la otra causa. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice Manuel de Jesús Alegría, y cuando ya realizaron la operación, ¿qué alimentos se puede ingerir? Ya me han operado de apendicitis. Muy bien, Manuel, entiendo que ya le operaron. Pregunta, ¿qué alimentos puede ingerir, Margarita? En el postoperatorio inmediato, es decir, después de su cirugía, puede comer cualquier cosa que no tenga gas, no gaseosas, no alimentos irritantes porque inflaman el intestino y le va a doler. Una vez pasado el tiempo de recuperación, puede volver a su estilo de vida usual. Para hacer ejercicio, sí, pregúntele a su médico cuándo ya le da la autorización para empezar a hacer ejercicio, porque cada caso es diferente. Pero la comida usualmente es la primera semana que uno tiene cuidado con curtidos, comida muy condimentada o gaseosas. O todo aquello que les provoque gas. Gases, exacto. ¿Lo mismo aplica a los niños? Así es, verdad, eso es exactamente igual en niños. La diferencia tal vez radica que en un niño difícilmente le podemos decir que va a guardar reposo. ¿Por qué? Imagínese un niño de 3 años que yo lo quiera tener en la cama acostado, solo que lo amarre, ¿verdad? Y eso va a generar más problemas. Exacto. Entonces, es la única diferencia. Evitamos alimentos irritantes, como mencionó muy bien la doctora, ¿verdad? Las primeras semanas, de ahí pues vida normal, a seguir su rutina de alimentos como está preestablecido. A ver, hablemos un poquito del postoperatorio inmediato, bueno, mejor dicho, desde el preoperatorio. Tipo de abordaje con anestesia. A ver, ¿qué anestesia se utiliza? ¿Duermen todo el paciente? ¿El anestesiólogo duerme solo parte? ¿Harold, los niños? Pues en depende del abordaje. Perdón, sí, en pediatría pues hay un dato muy curioso, ¿verdad? Usualmente el niño no lo podemos nosotros calmar. El niño se va a asustar con el simple hecho de ver a alguien tapado con el tapaboca, con el gorro. Entonces usualmente anestesia es general. Es decir, que el niño está completamente dormido, no percibe él si hay alguien más, a diferencia de otros tipos de anestesia de adultos que uno puede platicar con el adulto, puede hacerlo entender qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que en pediatría siempre es anestesia general. En los adultos, más o menos los anestesiólogos, ¿qué tienen ahí? Si vamos a hacer cirugía convencional, puede ser epidural o raquídea. Si vamos a hacer laparoscópica, es decir, de la cintura para abajo en diferentes lugares. Si vamos a hacer laparoscópica, es general. Dormimos completamente al paciente. Muy bien, tenemos otra pregunta, luego continuamos hablando con lo que tengo ahí otra. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice Néstor, ¿cómo es una operación de apendicitis grado 4 con perforación? Muy bien, gracias Néstor. Margarita. Básicamente la técnica es la misma que ya vimos de buscar el apéndice, liberar todo lo que esté pegado sobre ella, clipar, cortar y luego hay que lavar. En ese momento se lava con solución estéril, se aspira para tratar de quitar todo aquel material contaminante que después nos puede hacer algún tipo de colección de pus adentro del abdomen. Depende del abordaje que se haya hecho. Si fue una cirugía abierta, se puede optar por no cerrar la piel, curarla y cerrar a las 48 horas para evitar una infección de la piel. Si fue laparoscópica, se cierran todos los puntos y se deja dreno a través de uno de las heriditas donde se accedió al apéndice, para que por ahí esté saliendo el líquido que pudo haber quedado con residuos de bacterias o de materia fecal que no pudimos lavar completamente. Incluso en la cirugía abierta, ya sea que se deje la herida en la piel abierta o cerrada, se coloca un dreno. ¿Qué cantidad de líquido puede ser necesario? ¿Puede llegar a ser necesario para poder lavar cavidad? 1 o 2 litros. Bueno, eso depende de la contaminación que se encuentre. Es ir a lavar toda la cavidad, los intestinos, revisar y luego se aspira todo ese líquido. Ese líquido no le queda Ese líquido no queda adentro. Y por eso se deja el dreno, porque es imposible sacar absolutamente todo. Entonces el dreno queda ahí para que nos ayude a ver
Si va evolucionando como nosotros esperamos, si hizo alguna colección de pus, uno está revisando el líquido del dreno, si en algún momento cambia de color, se vuelve más oscuro o se vuelve amarillento, indicando que hay pus, puede haber la posibilidad de reintervenir al paciente. Cuando vuelve la fiebre, dolor, y vemos que el dreno sigue sacando material en cantidad mayor a la esperada, tenemos que ir a revisar al paciente. Muy bien. Eso depende del criterio del cirujano que lo esté viendo y el abordaje también. Se puede reintervenir laparoscópico. Okay. Si fue laparoscópica. Si fue fue abierta, pues se vuelve a abrir. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta en Facebook esta vez. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Nos dice Carlos Barrera, por favor, ¿para qué nos sirve esa parte? Ay, gracias, tan lindo. Siempre es la pregunta que siempre hago. ¿Para qué nos dieron el apéndice? Gracias, vamos a ver, Francisco. No, hay muchas teorías, de hecho. Actualmente la más aceptada es que es un tejido linfoide. De hecho, correlaciona cuando a algunos jóvenes y adolescentes les da apendicitis después de una infección en otra área respiratoria usualmente. Entonces, ahí se generan defensas, actúan, pero cuando se generan en exceso, tapan y provocan la apendicitis. Antes se creía que era un remanente del intestino, de una evolución del intestino, pero actualmente lo más aceptado es que eso es parte del tejido linfoide que tiene que ver con las defensas del organismo. Bueno, muy interesante, ahí lo tienen, entonces ya se conoce un poquito sobre las funciones, el para qué era este tejido de defensa, productor de defensa para nosotros mismos, y probablemente ahí en un exceso de producción de defensas es que se obstruye. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente nota en Tips de Salud sobre la recuperación postquirúrgica luego de una apendicectomía? Y al regresar, primeros auxilios. Actualmente la operación de apendicitis se realiza a través de laparoscopía y la recuperación completa tarda aproximadamente un mes. Veamos algunos tips para recuperarse mejor y más rápido. El posoperatorio suele durar entre 2 y 4 días. El primer día no se debe comer alimentos sólidos y debe quedarse en cama. A partir de las primeras 24 horas se puede empezar a ingerir líquidos y dieta blanda, como yogur. Durante la primera semana después de la cirugía de apendicitis, los puntos están más suaves y el paciente debe mantener reposo. Después de 7 días se puede quitar los puntos. Durante los 3 o 4 días siguientes a la salida del hospital se puede comer alimentos a la plancha o hervidos. Es importante que el paciente siempre esté bien hidratado y beba mucha agua y jugos. Una vez que se quiten los puntos, se puede comenzar a llevar una vida normal, pero con cuidado, ya que no se puede hacer deporte hasta que haya transcurrido un mes después de la cirugía de apendicitis. Durante la recuperación, si aparecen síntomas de fiebre, vómito o mareos, se debe acudir rápidamente a urgencias. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y como todos los jueves, nuestra sección de primeros auxilios en compañía del doctor Rodolfo Castro y su equipo, especialistas en salud ocupacional. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias, doctora, muy bien. Siempre contento de estar compartiendo esta información con la población, principalmente ahora que ya casi que comenzaron ya todos los estudiantes nuevamente. Yo creo que hoy sí ya todos entraron, ya el tráfico se siente, Rodolfo. Sí, ya definitivamente. Todo el mundo entró. Y con ellos también los accidentes. Ay, sí, definitivamente. Bueno, este día vamos a estar hablando de cómo atender heridas en los dedos de las manos e incluso inmovilizarlos, ¿cierto? Sí, vamos a estar, normalmente una de las lesiones más comunes a nivel de la mano casi siempre es en la región palmar, donde muchas veces la persona termina hiriéndose. Dependiendo de la profundidad que sea la herida, pues obviamente esto va a generar un sangramiento abundante y es necesario muchas veces detener ese sangramiento con la aplicación de ciertos métodos que vamos a ver a continuación. Y en segundo lugar, el segundo tema es cuando de repente jugando, por ejemplo, los jóvenes básquetbol o algún tipo de actividad, tienden a suceder dos cosas, o se terminan fracturando alguno de los dedos o terminan teniendo una luxación, o si lo queremos en términos más generales,
zafándose algún tipo de dedo. ¿Cómo inmovilizar? O por lo menos se lo doblan y duelen, ¿eh? Exactamente. Porque definitivamente con la pelota todo es posible y entre más dura la pelota, pues mucho más doloroso es el punto. Bueno, entonces tenemos demostración con Kevin. Sí, ahora pues Kevin nos estará enseñando prácticamente el método a seguir, ¿verdad? Vamos a hacer de caso que nuestro modelo tiene una lesión en la mano. Obviamente la tendencia casi siempre es a cerrar la mano cuando hay sangramiento. Entonces Kevin lo que está haciendo es que, bueno, en primer lugar, cada lesión donde hay sangre de por medio es necesario la aplicación de guantes. No podemos tocar a una persona sin guantes porque a veces hay micro laceraciones que pueden infectarnos. Por otro lado, Kevin lo que está haciendo es que está haciendo una especie de apósito para colocarlo en el centro de la mano y en este caso pues utilizando el botiquín de primeros auxilios, Kevin ya tiene pues prácticamente adelantado lo que son los cortes en este caso de micropore a través de obviamente la tijera y ya están listos y va a comenzar a colocarlos de la siguiente manera. Comenzamos. Bueno, fíjense bien que son cosas que realmente las instituciones tienen que tener. Ya dijimos, no hay excusas al tener tantos niños bajo su control, pues tiene que tener su botiquín de primeros auxilios. Esas son gasitas simples y esparadrapo que lo podemos conseguir pues en la farmacia a cómodos precios. Exactamente. Tienen Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de que cerremos la mano, Kevin, por favor, necesito que abra la mano nuevamente. Abramos la mano nuevamente, perfecto. Y normalmente lo que se hace es que necesitamos hacer algo que se llama homeostasis. Homeostasis, que básicamente es detener el sangramiento, entonces le pedimos a la víctima que cierre la mano, ¿verdad? Ahora sí, cerramos la mano completamente, hacemos presión. Y por otro lado, vamos a aplicar lo que es un vendaje para proteger, que básicamente es una charpa, que podría ser en este caso aún hasta una manta de tortillas. En el peor de los casos, ponemos la mano, básicamente, y para darle mayor protección, comenzamos a hacer una especie de vendaje para cubrir la herida o mano lesionada. Básicamente, si ustedes se fijan, solamente es trasladarlo de un lado hacia otro y en la parte inferior se traslapa y se termina haciendo una especie de nudo cuadrado. Casi siempre pues hay que tener cuidado con lo que son las puntas del vendaje, pues por cuestiones estéticas más que por otra cosa. Okay. Ahora bien, si usted se está preguntando en casa, ¿pero de qué forma me puedo lastimar la palma de la mano? Pareciera mentira, pero los niños caen y lo primero que ponen son las palmas de las manos y pueden ser piedritas, puede ser cualquier tipo de cosa lo que les ocasione. A veces hay vidrio. A veces pueden encontrar vidrio, clavos realmente. Clavos, exactamente. Depende de dónde se caigan, desde la rama de un árbol, la raíz de un árbol, hasta un pedazo de vidrio mal puesto, puede ocasionar un corte. Sí, definitivamente. Y obviamente recuerden siempre pues consultar, ¿verdad? Hoy vamos a ver en la otra mano de nuestro modelo otro ejercicio, donde básicamente vamos a inmovilizar lo que es el dedo cuando tenemos bajas lenguas. Podemos utilizar bajas lenguas, podemos utilizar un lapicero, un lápiz, por ejemplo, en caso de emergencia. Y vamos a aplicar lo que es el micropore, que también ya lo tenemos cortado por cuestiones de tiempo, y lo colocamos. Vamos a hacer 3 colocaciones. Fíjense, otra cosita sencilla que se puede tener en la escuela, en el colegio, son bajalenguas, muy importante para esos doblones de deditos. Exactamente, muy bien. Y luego pues vamos a inmovilizar a nivel de la región palmar con otra porción más de micropore, o transpore en este caso, que es el que estamos utilizando, solo para dar la fijeza respectiva. Bueno, nosotros lo llamamos bajalenguas, pero realmente son paletitas las que pueden tener, que pueden encontrar incluso en supermercados. Sí, exactamente. Y si podemos enseñar la mano, por favor, hacia la cámara, hacia el frente, por favor. Levantemos la mano, ahí, para que puedan verla. Ya no puede doblar el dedo. Ya no puede. Ok, ahora, ¿qué pasaría si no contamos con nada de esto? Caso contrario, vamos a utilizar el cuarto y quinto dedo de su mano para inmovilizar con el dedo contrario. ¿Vean? Vamos a suponer que la lesión es a nivel del cuarto dedo y simplemente lo que vamos a hacer es a unirlo con el dedo de la par para darle inmovilidad. O sea, ferulizar con el dedo de la par. Sí. De hecho, en los dedos del pie así se hace, ¿no? Así se hace en los pies y muchas veces se puede hacer hasta en los miembros inferiores, en las piernas, una pierna con la otra cuando no contamos con nada. A manera de dejarlo como sirena. Exactamente. Y si levantamos la mano, ahora podemos levantar la mano, van a ver de que está inmovilizado de las dos maneras. Y de esa manera, pues ya tenemos que activar el sistema de emergencias o trasladarnos a un centro asistencial, ¿verdad? Para que nos brinden la ayuda respectiva. Y en su defecto, si es posible, pues llamar a los padres también para que estén enterados y sean ellos quienes deciden a qué médico lo van a llevar. Definitivamente.
Sí, y quizás el punto más importante es recordarles que siempre es importante que cada uno tenga sus botiquines, por favor, equipados, no medicamentos, por favor, no están autorizados que tengan medicamentos. Y por otro lado, pues, si la situación es muy grave, active el sistema de emergencia o active las brigadas de primeros auxilios que deben de existir en cada lugar de trabajo. 132. 132. El número de emergencia. Sistemas de emergencias médicas. Sistema de emergencias médicas, y ya vieron cositas sencillas que no pueden faltar. Muchísimas gracias, Rodolfo, gracias a Kevin y a nuestro modelo. Nos vamos a una pausa y continuamos con el programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Recuerda, estamos aprendiendo sobre apendicitis. Vamos a responder otras preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través del WhatsApp. Veamos qué nos dice Marcos Rivera. Y tiene dos preguntas. A mi mamá la operaron hace 11 meses aproximadamente y a veces siente que le duele la herida. ¿Por qué será esto? Y la segunda es que ustedes dicen que después de la operación tienen que ponerle un dreno y ella dice que no le pusieron eso. ¿Será malo esto? Ay, gracias, amigo, por consultar. Aquí le vamos a aclarar. A ver, aclarémosle al amigo. No es a todo el mundo el dreno, ¿no? No, el dreno se pone únicamente cuando hubo mucho pus y uno tiene, es como prevención, que no la boa, que puede haber más secreción, ¿verdad? Y no siempre se pone en las complicadas cuando lo amerita. Y la herida puede molestar hasta 1 año porque se corta piel, nervios, vasitos, grasa, y mientras todo eso va cicatrizando, en algunos momentos puede sentirse adormecimientos, picatazos, picazón, y es totalmente normal. Tal vez hacerse masajito, ¿verdad? Exacto. ¿Con crema podría ayudar? Eso le podría ayudar. Podría ayudarle. Bueno, gracias al amigo, así que no se preocupe, si a su mamá no le pusieron dreno fue porque no lo necesitó. Veamos, no sé si tenemos más preguntas, producción. Muy bien. Tenemos, bueno, en lo que tenemos la otra pregunta, Aiza, aquí tenemos a su Calderón a través de Facebook, nos dice, ¿dónde duele cuando se tienen parásitos? ¿No se puede confundir con una inflamación del apéndice? Muy buena pregunta, Francisco. Sí, de hecho, todo dolor abdominal tiene que ser... ¿Puede ser? Puede ser. O sea, el cuadro clínico, cómo evoluciona y hacia dónde se localiza, como mencionaba la doctora, lo que nos dice, esto es apéndice, esto no, esto es infección por parásitos, diarrea o vías urinarias. Pero sí puede ser, hay que tomarlo en cuenta también. Bueno, sí, entonces por eso mismo es que tiene que evitar automedicarse, mejor consultar para evitar complicaciones. Bueno, antes de que terminemos, a mí me gustaría que aclaráramos un término que no hemos mencionado todavía y es el del plastrón apendicular, por si alguien que está en casa dice, yo he escuchado que hay gente que no la operan de inmediato, que dejan que le dan antibióticos y esperan no sé cuánto tiempo. ¿Podemos hablar un poquito del plastrón? Claro, el plastrón apendicular es una variante, por decirlo así, en la evolución de la apendicitis. Curiosamente, esta puede realmente un paciente tener apendicitis, no consultar a tiempo, complicarse, y el cuerpo es tan sabio que lo aísla sobre las mismas asas intestinales, sobre los mismos intestinos, y esto hace una bolsa de pus. Esa bolsa de pus se engloba como un absceso o, como lo mencionan algunos, como un divieso, y esto queda ahí. Entonces, si se opera, hay mayor diseminación en toda la cavidad, y por eso en algunas circunstancias obviamente hay que individualizar cada caso. No es que el doctor dijo esto y así se hace. Cada caso es diferente y va a haber circunstancias en que puede ser que se opere, pero lo usual va a ser que los dejamos con antibióticos por determinado tiempo según su evolución y al final siempre va a haber que operarlo. ¿Por qué? El tratamiento actualmente para la apendicitis es siempre la extirpación quirúrgica. No hay ningún medicamento, ninguna pastilla milagrosa que le digan, mire, vaya a comprar esto y se le va a quitar. Es quirúrgico. Bueno, entonces ya lo escucharon, eso es en lo que consiste un plastrón apendicular. Vamos a ver las recomendaciones finales de cada uno y me gustaría que comenzáramos con Francisco. Por favor, cualquier tipo de dolor abdominal, permítale a su médico hacer el diagnóstico. Si usted no lo permite, puede evolucionar a algo que puede poner en riesgo su vida, causarle la muerte o secuelas muy graves. Permítanos ayudarle. Y definitivamente aquí lo ven, no es cierto, no hay enemistad entre cirujanos e internistas, al contrario, es un equipo que nos tenemos que ayudar, definitivamente.
A ver, Margarita, tu mensaje final. Cuando le den diagnóstico de alguna enfermedad que requiera cirugía, haga todas las preguntas necesarias. No dé las cosas por sentado. Si usted sigue las indicaciones de su médico, la cirugía va a ser exitosa y la recuperación también. Cada caso es diferente. Su médico va a determinar cuál es el abordaje adecuado para usted, le va a explicar y posterior a la cirugía le va a explicar cuál es el tratamiento que tiene que llevar. Pero ante todo, cada persona es diferente. A la vecina le funcionó una cosa, puede que a usted no le funcione e incluso le haga daño. Así que siga las indicaciones de su médico, por favor. Muy bien, ahora antes de que me des tu mensaje final, el cuidado de las heriditas debido a la laparoscopía en los niños. Pues el cuidado es muy similar a cualquier otra herida. Primero, evitar que se nos contamine con cualquier cosa, sea esto vómito, dependiendo de la edad del paciente, obviamente, ¿verdad? Si la vamos a manipular con las manos limpias, asistir a las curaciones que les haya asignado el médico de cabecera y obviamente pues tomar los antibióticos que les han dejado vía oral. Muy bien, bueno, eso es prácticamente todo. Yo creo que hemos tocado más o menos la mayor parte de las dudas que la gente puede tener. Gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias, Francisco, gracias. Un placer. Margarita, gracias. Harold. También gracias a Rodolfo, pues con primeros auxilios, pero principalmente a ustedes que nos apoyaron con su sintonía y con sus preguntas. El día de mañana, listos a revisar gavetas y closets, porque mañana vamos a hablar sobre las bacterias que habitan en la ropa. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para prevenir la apendicitis, debes poner en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, debes tomar tus alimentos a horas habituales, masticarlos despacio y completamente antes de tragarlos. Jamás olvides beber mucha agua u otro líquido, al menos 8 vasos al día. Y para que esto tenga mejor efectividad, debes practicar ejercicio diariamente. Debes tomar aspirinas y medicamentos antiinflamatorios sin esteroides con moderación. Estos pueden irritar el frágil recubrimiento gastrointestinal y algo muy importante es escuchar tu cuerpo. No contengas la urgencia de defecar. Y aún más importante, incluso con una agenda apretada, deben tomarse los alimentos habituales todos los días. Se debe intentar tener como mínimo una de estas comidas sentado en la mesa, preferiblemente con tiempo para platicar, masticar y digerir. Esto no solo ayudará a tu intestino, sino también ayudará a mantener una familia unida.